Hola, de nuevo aquí en el canal Estudiando Anatomía. Vamos a ver hoy el esófago, que es un órgano del sistema digestivo, y vamos a dar algunas orientaciones para que ustedes puedan estudiar esófago de una forma práctica y dinámica, ayudados por el libro de la calle. Bien, el esófago. Primero ustedes tienen que ver en los órganos todos los puntos importantes para que puedan organizarse. En este caso vamos a ver las generalidades del esófago, la configuración externa, en la configuración externa vamos a ver dónde está el inicio, la terminación, las porciones del esófago, los estrechamientos y dilataciones fisiológicas que tiene. Después vamos a ver la configuración interna, mencionar algunas cosas importantes, vascularización, inervación y relaciones anatómicas. Si ustedes estudian esófago de esa forma, no van a tener problemas a la hora de poder responder cualquier pregunta. Esófago, primero, generalidades. Lo que ustedes tienen que decir es un órgano tubular, musculoso del sistema digestivo que tiene su propio peristaltismo por los músculos lisos que posee. Su función fundamental va a ser conducir o transportar el alimento desde la cavidad oral cuando pasa por la faringe, esófago hacia el estómago. Esa va a ser su función, transporte de alimento hasta el estómago. Tenemos que decir dónde comienza y dónde termina. Si recuerdan que el cartílago cricoides, que pertenece a la laringe, se encuentra en el cuello a nivel de C6. Inmediatamente por debajo de ese cartílago cricoide se encuentra la tráquea, la porción cervical de la tráquea. Y por detrás de la tráquea, muy relacionado con ella, se encuentra el esófago. Entonces, ¿dónde comienza el esófago? A nivel de C6 o borde inferior del cartílago cricoide. Inicio a nivel de C6, por debajo, por supuesto, de la faringe. A nivel de C6 o borde inferior del cartílago cricoide. ¿Dónde va a terminar el esófago? En el abdomen, en un lugar que se llama cardias. A continuación de él se encuentra el estómago. Ese lugar donde termina el esófago se llama cardias y se encuentra localizado a nivel de T11. Entonces aquí en la terminación, cardias, T11. Pero ustedes ven que el esófago comienza en el cuello y termina en el abdomen. Por tanto, va a tener varias porciones. Una porción cervical, una porción torácica, una porción diafragmática, porque atraviesa el diafragma, y una porción abdominal. Entonces aquí en las porciones, cervical, torácica, diafragmática, abdominal. La porción cervical, ¿dónde va a comenzar? Donde mismo comienza el esófago, por supuesto, a nivel del borde inferior del cartílago cricoide o C6 hasta el orificio torácico superior. Esa sería la porción cervical. Del orificio torácico superior hasta el hiato esofágico estaría la porción torácica.
El hiato esofágico, recordar que se encuentra localizado a nivel de T10. Desde el orificio torácico superior hasta T10 se encuentra la porción torácica. Ahora, esta porción diafragmática, hay muchos libros que la describen, otros que no. Vamos a decir que la porción diafragmática es cuando atraviesa el hiato esofágico. Hay libros que describen que la porción torácica llega hasta T9 y la porción diafragmática T10, que es cuando atraviesa el hiato esofágico. Cualquiera de las dos formas que ustedes lo digan o lo estudien es correcto. Entonces, ¿qué nos faltaría? La porción abdominal, que es una porción bien pequeña y que comenzaría, por supuesto, a nivel de T10, que es el hiato esofágico, hasta el cardia, donde se continúa con el estómago, que se encuentra en T11. Y esta sería la porción abdominal. Ahí tenemos las 4 porciones del esófago. Pero, ¿qué pasa? Que el esófago, fíjense, cervical, torácica, diafragmática, abdominal. El esófago presenta estrechamientos y dilataciones que son fisiológicas de él y que deben saber cuáles son esos nombres de esos estrechamientos y esas dilataciones. A nivel de su inicio, en el borde inferior del cartílago cricoide presenta el primer estrechamiento y por supuesto que si se encuentra cerca del cartílago, el estrechamiento se llama estrechamiento cricoideo. Aquí va a estar aproximadamente el primer estrechamiento, que se llama estrechamiento cricoideo. Pero cuando él tiene su recorrido descendente por el tórax, recordar que el esófago, cuando hablamos de mediastino, lo localizamos en el tórax, primero en el mediastino superior y después en el mediastino inferior posterior. Cuando él pasa por el tórax, pasa a través o pasa cerca del bronquio izquierdo y por supuesto de la tráquea, porque dijimos que está íntimamente relacionada con la tráquea. A ese nivel que se relaciona con el bronquio izquierdo y la tráquea, tiene el otro estrechamiento que se llama estrechamiento broncoaórtico. Broncoaórtico. Después, el otro estrechamiento lo tiene a nivel del músculo diafragma, cuando atraviesa el hiato esofágico. Y ese estrechamiento, entonces, se va a llamar estrechamiento diafragmático. Entonces, el esófago va a tener 3 estrechamientos: cricoideo, broncoaórtico y diafragmático. Vamos a ver entonces las dilataciones. La primera dilatación es una dilatación que se llama dilatación crico, desde el cartílago cricoide hasta el arco de la aorta, que se relaciona con el esófago. Entonces, esta primera dilatación se va a llamar dilatación cricoaórtica. Desde el bronquio hasta el diafragma existe otra dilatación del esófago que se va a llamar dilatación broncodiafragmática. Y por debajo del músculo diafragma, la última dilatación, que se llama dilatación subdiafragmática.
tres dilataciones: cricoaórtica, broncodiafragmática y subdiafragmática. Después que vimos las dilataciones, que son cricoaórtica, broncodiafragmática y subdiafragmática, vamos a ver cuál sería la configuración interna del esófago. El esófago va a tener varias capas de profundo a superficial que se van a dividir en la configuración interna por una capa de profundo a superficial mucosa, submucosa, muscular y adventicia. En la parte abdominal del esófago, el esófago en su porción abdominal va a presentar una capa serosa porque en esa región del abdomen se encuentra el peritoneo. Pero la mayoría del esófago en todo su recorrido va a tener esta capa adventicia. Eso es de profunda superficial. ¿Qué pasa con esta capa muscular? Solamente mencionar que va a tener unos músculos de unas fibras circulares interna, va a tener una capa interna de fibras que van a ser circulares y una capa longitudinal externa en la parte muscular. El resto de la descripción de la configuración interna de la mucosa y la submucosa se va a ver en la materia de histología, porque recuerden que anatomía es, en esta parte que estamos dando, es una anatomía descriptiva humana que se ve a la vez desde un punto de vista macroscópico, no microscópico, que sí corresponde a la materia de histología. Bien, después ustedes mencionan la configuración interna con las capas que tiene el esófago. Entonces vamos a ver cuáles son las arterias que lo vascularizan. Como es un órgano tubuloso y que comienza en la parte cervical y en el abdomen, entonces van a haber tres arterias que lo van a vascularizar. En la parte cervical, entonces sería la arteria esofágica superior. Esta arteria esofágica superior es rama de la arteria tiroidea inferior, que a la vez pertenece al tronco tirocervical de la arteria subclavia. Estamos hablando de la porción cervical del esófago. Después, en la porción torácica, va a estar vascularizado por las arterias esofágicas medias. Las arterias esofágicas medias son ramas directas de la aorta torácica descendente. Aorta torácica. También va a estar vascularizado en esa porción torácica por ramas de las arterias bronquiales, que las arterias bronquiales, recordar que también son ramas de la aorta descendente torácica, y por unas ramas de las arterias intercostales posteriores. Que son ramas de la aorta torácica. O sea que va a estar vascularizado por las esofágicas medias, las bronquiales y las intercostales posteriores. Y en la región abdominal va a estar vascularizada por las arterias esofágicas inferiores, que son ramas de las arterias
frénicas inferiores, ramas de la aorta abdominal y de la arteria gástrica izquierda, que también es rama del tronco celíaco de la aorta abdominal. Esa sería la vascularización del esófago. En el caso de la inervación, entonces tienen que dividirlo en una inervación intrínseca y una inervación extrínseca. Intrínseca, propio de él. ¿Por quién va a estar vascularizado el esófago y todo el sistema o todo el tubo digestivo en una inervación intrínseca? Existen unos plexos nerviosos en las capas musculares del tubo digestivo que se llaman plexo de Meissner y plexo de Auerbach. Estos plexos se encuentran en la parte muscular de todo el tubo digestivo y va a inervar intrínsecamente a todo el tubo digestivo, plexo de Meissner y de Auerbach. En caso de la inervación extrínseca, entonces estaría dado por el nervio vago, nervio laríngeo recurrente izquierdo del nervio vago, que es el que le va a producir en la inervación parasimpática el aumento de las secreciones y el movimiento del esófago, y en una inervación simpática el nervio esplácnico torácico, que va a producir la disminución de las secreciones y el movimiento. Si ya entonces ya terminamos la inervación parasimpática, simpática, extrínseca e intrínseca, las relaciones anatómicas tienen que organizarse según la porción del esófago que van a hablar. Empiezan de arriba hacia abajo, hablando de las relaciones anatómicas de todo lo que se encuentra en la región cervical. Muy importante la tráquea, muy importante también la parte de la glándula tiroides, que todos son relaciones anatómicas cervicales, paquete vasculonervioso. En la parte torácica, si saben ya, mediastino superior y parte posterior del mediastino, ahí tienen todas las inervaciones, relaciones anatómicas torácicas, como la aorta descendente torácica, conducto torácico, el corazón, muy importante esa región. Y después, por supuesto, con el diafragma y el estómago, porque termina desembocando en el estómago, y las arterias frénicas y todo lo que se encuentra en el abdomen. Si ustedes se organizan de arriba hacia abajo, ya van a mencionar muchas relaciones anatómicas. Espero que de esta forma ustedes puedan estudiar esófago de una forma más dinámica y puedan profundizar después con el libro de la cátedra. Bueno, chao y hasta la próxima.